Desde hace unos años hay muchas evidencias de que el clima está cambiando. Luego lo vamos a ver con detalle, y seguramente las personas que aquí trabajan más directamente con la naturaleza, pues es algo que han percibido, ¿no? Y hablo del clima porque el clima es la sucesión en el tiempo y se mide a través de estadísticas. No hablo del tiempo meteorológico concreto de un día, sino cómo evoluciona esto en el tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que en los últimos años habrán oído ustedes hablar de gentes que nosotros llamamos negacionistas o escépticos, que dicen que todo esto es una milonga y que en realidad el cambio climático pues está causado por tal o cual causa, ¿no? Cuando se ha llevado o se lleva adelante una lucha contra un gran proyecto donde hay grandes intereses, pues uno ya sabe que hay muchos intereses en que las cosas no cambien, y por lo tanto, si se apunta el dedo acusador hacia una planta que emite gases que causan ese cambio climático, pues hay gentes que quieren hacernos creer que esto no tiene que ver con esas emisiones, ¿no? Y nos dicen, bueno, en realidad es que el clima... Primero dicen, no hay cambio climático, es una mentira. Pero claro, la acumulación de las evidencias es mucha. Es decir, luego, como digo, lo vamos a ver, pero ya no hablamos de una teoría científica, hablamos de realidades que están ocurriendo hoy en el Ártico y en España y en el Pirineo y en Extremadura, ¿no? Entonces, es evidente que el clima está cambiando. Entonces, ese discurso ya no vale. Y entonces se dice, bueno, es que en realidad el clima siempre ha cambiado. Y bueno, sí, es verdad, el clima siempre ha cambiado. Y entonces esto forma parte de la evolución natural del clima. Claro, ahí es donde ese discurso empieza a fallar, porque es verdad que el clima depende de factores muy diversos y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que nunca se ha visto en la historia de la Tierra unos cambios tan bruscos. Entonces se dice, ya, lo que pasa es que esto está relacionado con otros factores. Se dice, por ejemplo, con el Sol. El cambio climático está causado por la radiación solar. Esto seguro que lo han oído en alguna tertulia o en alguna... Y entonces los científicos se ponen a mirar al Sol y dicen, bueno, pues a lo mejor tiene que ver con el Sol. Pero ¿por qué nos dicen con tanta contundencia que el cambio climático que estamos viviendo ahora no tiene que ver con la actividad solar? ¿Por qué sabemos que no es el Sol el que está causando este cambio climático? Porque en este momento estamos el Sol tiene ciclos, y en este momento estamos en una fase del ciclo solar de enfriamiento. Es decir, el Sol va pasando por ciclos y hay veces que nos llega una radiación mayor del Sol y otras veces se nos llega menos. Ahora nos está llegando menos. Por lo tanto, la temperatura de la Tierra, si fuera a causa de lo que ocurre en el Sol, en este momento tendría que ser más baja. Deberíamos estar en un ligero enfriamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estamos en una fase de calentamiento. Esto bueno, no se ve muy bien, pero es la medición de las temperaturas medias globales, ¿no? Y lo que vemos es que en la última década, los últimos años, han sido los años más cálidos globalmente. Es decir, esto se calcula desde el año 1850 y se van tomando registros, se calculan las temperaturas medias, y lo que vemos es que la última década es la década más cálida en todo el planeta desde que hay un registro continuado de las temperaturas. Y el año 2010, el año en el que estamos, va a batir nuevamente el récord. Es decir, vamos a superar nuevamente el récord de temperaturas medias máximas globales. Y eso en un momento en el que el ciclo solar es de enfriamiento, es decir, estamos en una fase de enfriamiento. Por lo tanto, el Sol no puede ser. Y entonces dicen, bueno, sí, es verdad, lo del Sol no... Son los volcanes, hay mucha actividad volcánica. Y bueno, claro, pero cuando uno analiza las emisiones de los volcanes, en primer lugar, las emisiones de los volcanes tampoco han sufrido un pico en los últimos años que explique esto, ¿no? Y además, si hubiera habido un pico, las emisiones de los volcanes, por una parte, tienen gases y por otra parte emiten partículas.
y las partículas hacen un efecto un poco diferente, que es un poco complicado de explicar, pero básicamente lo que ocurre es que cuando lo que se emite a la atmósfera son partículas más o menos gruesas, por ejemplo, las emisiones de un volcán, lo que ocurre es que el efecto que esas partículas hacen es un efecto de enfriamiento. ¿Por qué? Porque actúan como si fuera un toldo. Es decir, al ser gruesas, lo que hacen es impedir la entrada de radiación solar, como si tuviéramos un toldo. Y eso lo que produce es un enfriamiento, no un calentamiento. Por lo tanto, tampoco son los volcanes. Falso. Y entonces, ¿qué está causando el cambio climático? Bueno, pues hay algo que sí han detectado los satélites exteriores. Y es lo siguiente. Ustedes saben que la atmósfera está formada por gases y que esos gases permiten la entrada de radiación del Sol y retienen una parte de esa radiación. Eso es lo que permite, a eso lo llamamos efecto invernadero, y eso es lo que permite que en la Tierra haya unas temperaturas medias más o menos agradables. Es decir, gracias a eso, pues en la Tierra pues hay vida como la conocemos. Gracias a eso esto no es Marte ni es la Luna, es otra cosa, gracias a nuestra atmósfera. Lo que los satélites exteriores están viendo es que la radiación, a ver si no se me pierde, porque esto es un poco complicado. Entra la radiación del Sol y una parte la atmósfera la retiene, como si fuera la ventana de un invernadero. Entonces, la cantidad de radiación que la Tierra devuelve al espacio exterior se está reduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que se queda más en la Tierra. O sea, entra radiación y una parte sale y otra parte se queda. Bueno, pues la parte que sale cada vez es más pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un aumento de la radiación, de la energía del Sol que se queda en la Tierra. Y por lo tanto eso se debe a que la atmósfera está reteniendo más energía. Y eso es debido al incremento de los gases, de algunos gases que componen la atmósfera, al progresivo aumento de algunos de estos gases. No sé si han quedado claros los conceptos, pero creo que aunque sean muy básicos, creo que es muy importante explicarlo, porque es que se oyen cosas en los medios de comunicación, etcétera, de gentes, yo no creo que desinteresadas ni desinformadas, sino probablemente muy informadas y muy interesadas en decir estas generalidades, ¿no? Primero, el clima no está cambiando, es decir, hay una emisora de radio, ahora ya no sé si lo sigue haciendo, pero que se levantaba todas las mañanas el presentador y decía: son las 6 de la mañana y hace mucho frío, aquí no hay ni rastro del cambio climático. Entonces, que ve usted, es que cuando hablamos de clima, hablamos de series temporales, no hablamos del día que va a hacer hoy o mañana. Eso es otra cosa, eso es el hombre del tiempo. Eso es como lo del primo de Rajoy, que decía: es que si no sabemos el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla, ¿cómo podemos saber qué va a hacer dentro de 10 años? Es que es mucho más fácil, porque el tiempo dentro de 10 años nos lo dan unas series estadísticas que más o menos podemos prever. No sabemos cómo va a ser dentro de una hora, pero sí podemos saber que más o menos la cosa se va a mover por aquí porque nos lo dicen las estadísticas. Esa es la pequeña diferencia.